Dando la función racional aquí queremos encontrar el dominio de la función, luego complete la tabla de valores y gráfica la función. Y para este video utilizaremos la calculadora gráfica para asistencia. Para determinar el dominio de una función racional queremos encontrar los valores de x que debemos excluir del dominio. Y desde la división por 0 no está definido. Queremos configurar el denominador igual 0, y resolver por x para determinar los valores de x debemos excluir. Así que estableceremos x cuadrados, 4 igual a 0. Esta es una diferencia de cuadrados, así que factoraremos esto en la cantidad de x más 2x la cantidad de x, 2. Así nuestras soluciones son x igual menos 2 de este factor, o x igual más 2 de este factor. Así que el dominio sería todos los números reales excepto x igual más o menos 2. Así que podemos decir más y menos 2 son 0's del denominador, y desde que no son 0's del numerador, que significa tenemos asímetros verticales en x igual 2 si x igual menos 2. Si también fueron 0's del numerador, que significa tenemos un agujero en la función que no sea un asinto total vertical. Tenemos un asinto vertical aquí y aquí. Recuerde estas líneas verticales que el gráfico se aproximará y nunca cruzará, por lo que son muy útiles para dibujar un gráfico. También utilizaremos estos valores excluidos para ayudar a configurar esta tabla. Vamos a seguir adelante y poner menos 2 aquí y más 2 aquí. Ahora seleccionaremos valores que son y que estos dos valores de x, así que seleccionaremos valores que son menor que menos 2. Y es útil tener valores de x cerca de estos valores excluidos. Así dejamos ir adelante y usar menos 2.5, menos 3 y menos 4 para valores menor que menos 2. Y para valores menos 2 deja seleccionar menos 1.5, menos 1, 0, 1 y luego para un valor cerca de 2 deja de seleccionar 1.5 y 2.5, 3 y luego 4. Y ya sabemos que en menos 2 la función no está definida, así como en más 2. Y ahora iremos al calculadora para ayudarnos a completar esta tabla. Así que primero iniciaremos la función, así que presionamos, y igual aviso como ya haya tipado en la función. Aviso como necesitamos paréntesis alrededor de todo el denominador para que el calculador lea esto correctamente. Y antes de poder poner la tabla de valores dejemos tomar un pico rápido en el gráfico. Así que presionaremos OM6 para la ventana estándar. Podemos ver que la función racional tiene 3 piezas debido a las dos asíntotas verticales, y ahora utilizaremos la característica de la tabla para completar esta mesa. Entonces vamos a presionar la segunda ventana para configurar nuestra tabla. Vamos adelante y empecemos en menos 4, en lugar del cambio en la tabla. Sigue un aviso como lo cambié a 0.5 porque tenemos algunos decimales aquí. Queremos que la opción independiente sea automática. Y ahora presionaremos el segundo gráfico para la tabla de valores. Aviso los valores si son valores de función son aproximaciones decimales. Así que vamos a seguir adelante, y redondear los dos lugares decisivos al completar la mesa, que pueden ser útiles para graficar. Aviso cuando x es menos 4, y es igual a aproximadamente 0.67. X es menos 3. Y es 1.6 y x igual menos 2.5. Es aproximadamente 3.56, y en menos 1,5 exactamente aproximadamente menos 4.57. Desplazar hacia abajo y menos 1 exactamente menos 2.67 exaneutones 0 exactamente menos 2. Y en 1 exactamente menos 2.67. Un y medio exactamente aproximadamente es menos 4.57, y en 2 y medio exactamente aproximadamente 3.56. Y entonces a las 3 exactamente igual a 1.6, y a las 4 exactamente igual a aproximadamente 0.67.
Aviso como ve algunas repeticiones de los valores, y o los valores de función, y eso es por la simetría del gráfico. Así que ahora voy a seguir adelante y trazar estos puntos y dibuja la función. Comencemos con la pieza más izquierda de la función. Tenemos menos 4, 0.67 exaneutones alguna parte aquí. Menos 3, 1.6, menos 2.5, 3.56 exaneutones algún lugar aquí. Y ahora tenemos los valores entre menos 2 y más 2. Son menos 1.5, menos 4.57 exaneutones algún lugar aquí. Menos 1, menos 2.67, 0, menos 2 nuestro intercepto está aquí. 1, menos 2,67, 1,5, menos 4,57. Y luego a la derecha tenemos 2.5, 3.56, 3, 1.6 y 4, 0.67. En alguna parte aquí. Así que de nuevo redondeamos algunos de estos valores, pero a menudo es más fácil graficar las aprobaciones decisivas. Ahora, hay una cosa más que mencionar aquí, a medida que la función se mueve a la derecha o como x se da mayor y mayor aviso de cómo el denominador también se da mayor y mayor. Así que 8 sobre un número mayor y mayor realmente va a aproximarse 0. Lo mismo es verdadero cuando x disminuye a la izquierda. Para ver lo que está pasando aquí vamos al calculadora por un momento. Entonces, desde aquí, si presionamos la flecha hacia abajo, x aumentará y podremos ver lo que sucede con el valor y. Aviso como se está haciendo más pequeño y se acerca a 0, lo que significa que tenemos un asinto horizontal de igual 0. Y lo mismo ocurriría cuando x disminuya a la izquierda. También tenemos un asinto total horizontal de igual 0. Que otra vez también es útil para dibujar el gráfico. Pero es posible que una función racional cruce un asímpoto horizontal, pero no es un asímpoto vertical. Así que nuestro gráfico se vería algo así. Pieza a la izquierda, esta pieza en el medio, y tenemos esta pieza a la derecha. Y de nuevo tenemos un asímpoto horizontal de igual 0, asímpoto vertical en x igual 2 y x igual menos 2. ¿De acuerdo? Espero que encuentres esto útil.